Hola, ingeniera, disculpe, no se escucha. Eh, Ingeniera, disculpe, no se escucha, no se escucha nada. Ingeniera, no se le puede escuchar. Creo que tampoco nos puede escuchar. Por WhatsApp. Hola. Alguien que un papelito escriba y se lo muestre ahorita por acá. Hola, ingeniera, no se escucha. No. Por ahí tienen seleccionado otro tipo de micrófono. Zoom permite seleccionar varios dispositivos, entrada de audio. Por ahí instaló un nuevo dispositivo anteriormente y lo ha reconfigurado. No sé si hay modo de notificarle de eso a la ingeniera.
Hola, ¿escuchan ahora, jóvenes? Sí, ingeniera, se escucha. Sí, se escucha perfectamente. No se logra escuchar ahora mismo. No sé si me pueden darle. O no lo escucho yo. Yo tampoco la escucho ahora. Hace rato sí la escuché. Hace rato sí, ahora no. Igualmente lo escuché hace rato. Ahora no se escucha nada. Alguien tiene que notificarle, algo raro está pasando ahí. Hola, ¿se puede escuchar ahora? Sí, se escucha, ingeniera. Se escucha perfectamente. Ok, comenzamos entonces. Bueno, como estábamos comentando, estábamos trabajando prácticamente con las características del proceso unificado en la parte del diseño de caso de uso. Entonces, le estaba mostrando nuevamente lo que ya ustedes tienen en la plataforma. No sé si han revisado la diapositiva, la misma que la tengo en este momento y hemos visto la anterior clase. Se le dejé junto con el práctico. Como les dije, estamos prácticamente en este sector, que es lo que quedó la parte pendiente de lo que es el diseño de caso de uso. El diseño de caso de uso tiene dos sectores. Uno es la parte del modelo de despliegue y el segundo viene a ser la parte de lo que viene a ser los modelos del diseño. En este modelo del diseño estamos viendo varios diagramas. El primero, que se explicó ya también la anterior vez, fue el diagrama de secuencia de UML. En este diagrama, ustedes han podido observar que tienen un conjunto de elementos. Esos elementos justamente me ayudan para describir cada uno de los objetos que ustedes observan. Como se comentó, este diagrama de secuencia tiene un tiempo, como se observa en este momento. Ese tiempo justamente sirve para poder utilizar en cada una de las interacciones, en realidad son los métodos que deben viajar, dependiendo el tipo de señal. Eso también ya lo aprendimos la anterior vez. Puede tener una señal simple, síncrono o asíncrono, dependiendo de qué tipo de actividad tenga que hacerlo. Para ese tipo de interacción, normalmente todos los métodos que viajan son todos aquellos que participan en alguna manera en alguno de estos objetos. También pueden existir algunos retornos, como ustedes han podido ver, con diferentes características de la representación del elemento. Bueno, a medida que se fue explorando, si ustedes observan, aquí tenemos la parte del fragmento combinado. En este fragmento nosotros hemos podido observar de que esto sirve en la construcción de lo que vendría a ser el código que ustedes hacen en el ámbito de la programación. Normalmente existen varios tipos de bloques para que ustedes puedan construirlo. Lo más usado dentro de las características que le estoy solicitando, incluso en el práctico,
son las alternativas, por ejemplo, todas aquellas estructuras que se modelan de un tipo switch y todas aquellas donde las estructuras tienen una opción, es decir, estructuras if, de tal forma que ustedes van a poder verificar y validar cuando envían el mensaje y se empieza a estructurar. Pero para eso necesariamente usted tiene que trabajarlo mediante los elementos de representación del diagrama. Los paralelos son para procesos concurrentes, entonces esto no se lo estoy solicitando porque lo que nosotros hacemos son sistemas de gestión, entonces en la mayoría de los casos no tenemos procesos concurrentes. Y tampoco tenemos procesos críticos. Sucede que estos procesos críticos son cuando el software está trabajando con dispositivos físicos. Por ejemplo, cuando ustedes observan en el ámbito de la salud, por decir, que se está controlando, no sé, pacientes en terapias intensivas, donde jamás debe existir un tipo de interrupción porque sería demasiado crítico para el paciente si el software se llegara a cortar. Bueno, son situaciones en las cuales está el software dependiendo de algún tipo de monitoreo que jamás se debería interrumpir. Entonces, ¿cómo se utilizaría? Entonces, eso tampoco nosotros estamos trabajando, entonces no es parte de la tarea, solamente como conocimiento. Lo único que ustedes deberían trabajar vienen a ser los ciclos, los bucles, en realidad los loops. Eso sí lo utilizan muchísimo para poder trabajar en ciertas características del software. Entonces estoy solicitándole la parte del AL, del OPT y del loop. Entonces esas son las características. No olvidarse de que cuando usted utiliza un fragmento, usted lo tiene que marcar. Este cuadradito que está aquí es una marca de un fragmento. En la parte superior siempre va a haber un segmento aquí, y aquí es donde usted va a explicar si es un AL, si es un loop, si es un switch, cuál de eso está usando. Y luego los mensajes en la cual usted empieza a trabajar para ser enviado. Similar a lo que se ve en este gráfico. Por ejemplo, decimos, este de acá es un fragmento que estoy utilizando el operador OPT. Entonces, este operador sí o sí debe tener la preguntita. Pasa que le estoy pidiendo dos cosas, ¿no? Le estoy pidiendo, para empezar, diagramas de secuencias libres, donde usted diseñe y visualice qué tipo de fragmento ha usado, y otro donde se le enuncia el caso de estudio como para que ustedes lo vayan haciendo. Entonces, en esta expresión, nosotros podemos verlo y todos los mensajes que se van a manipular aquí adentro va a ser bajo ese tipo de estructura, es decir, cómo se puede trabajar enviando los diferentes métodos a los diferentes objetos sin perder la esencia de que el primero es lo que usted ha trabajado en el diagrama de comunicación que se llama la clase interfaz. Como clase interfaz, en este primer objeto que usted puede observar, puede ser un formulario, puede ser una consulta, puede ser de repente un reporte que usted quisiera visualizarlo, pero este de acá es la interacción que hace directamente con el usuario. Sin embargo, el segundo objeto viene a ser toda la parte de los controladores, la clase control. Entonces viene a ser el gestor en el cual sí o sí es la parte de la programación. Entonces toda esa interacción es la que va trabajando bajo ese tipo de características. Sin embargo, el objeto 3, como aquí está representado, está dedicado a la parte de la clase entidad. Cuando usted ve que la clase entidad es el sector de los datos. O sea, ¿dónde lo tiene? En la base de datos. Cada uno del tiempo que se va a ir utilizando cuando usted lo va representando, se marca. Por ejemplo, este es el tiempo. Fíjense, el cuadradito es el tiempo que está extrayendo, solicitando el envío de la información. Sin embargo, en este sector usted puede observar de que el foco de control, que lo ve el cuadradito, está un poco más grande porque tiene más interacción. En el objeto número 2, usted observa que hay una recursividad. ¿Por qué? Porque sucede que hay un mensaje que nuevamente está haciendo otro tipo de interacción. ¿En qué caso se puede dar? Cuando usted, por ejemplo, tiene una ventita, vende, ¿no es cierto? La venta normalmente, la configuración, ¿qué es lo que tiene? Una cabecera y un detalle.
¿Qué es lo que hace en el detalle? Tener el producto 1 con su respectiva cantidad, su total, el producto número 2 con lo mismo. Entonces, si usted estuviera haciendo ese tipo de modelo, amerita colocar esta característica de acá, ¿sí? La misma situación, el último que les pedí también en el práctico son los bucles, el operador del bucle. En realidad, su operador es el loop, así como lo encontramos. Entonces, siempre que usted hace el diagrama de secuencia, no se olvide que el primer cuadradito es para poder saber de qué se trata este diagrama de secuencia. Luego empieza a colocar todos los objetos. Miren, aquí está un poco más descrito la interfaz, el data control, data source, o sea, la parte de la programación, lógica de negocio, ámbito de los datos. Siempre que usted marque este cuadradito y diga que es un loop, no se olviden de colocarle aquí el loop, el inicio y el final de todas las características que van. Bueno, eso ya lo vimos la anterior vez. También vimos los diagramas de estado, donde lo primero que se debe saber exactamente son los eventos, los estados, la transición y la acción. Cada uno de estos diagramas de estado, como lo vimos también ya la anterior vez, se necesita ver las diferentes transiciones que tienen que ir visitando desde un estado hacia el próximo para ver en qué se cambia. Si este de acá no tiene ningún otro proceso, que es el caso que nos interesa a nosotros en el ámbito de los software de gestión, porque la mayoría son procesos de información con la característica de poder tener qué tipo de salida o resultado se tiene bajo alguna política de negocio que se trabaja dentro de los sistemas que ustedes están desarrollando. Entonces, cada uno de estos estados obviamente van modificándose dependiendo si la condición dada en algún momento del estado cambia. Si esto cambia, obviamente sería diferente, así como lo explicamos la anterior vez. Comentarle que este diagrama de estado es una variación de los diagramas de actividad, también ya lo vimos en la anterior clase, donde se ha visto las diferentes formas de elementos que se tiene para su representación. Por ejemplo, ustedes pueden ver un estado inicial, pueden observar aquí de que tiene una condición que está dependiendo del cumplimiento de esta condición, obviamente va a ir a la diferente etapa que debe ser cumplido. Otro del modelito que está dentro del diseño para poder ser utilizado son los diagramas de tiempo. También se habló un poquito de estos diagramas de tiempo. La situación es que debe tener el comportamiento de lo que hace un objeto en un determinado tiempo. Durante este tiempo se van visualizando los diferentes estados que se van trabajando en un momento dado. Un ejemplito, por ejemplo, si yo dijera, a ver, el diagrama de tiempo para que se cambie, no sé, un semáforo. El diagrama de tiempo para que usted simplemente vaya a un dispositivo de poder traer o retirar un efectivo en un cajero automático, por decir. ¿Cuánto tiempo le lleva? 1 minuto, 30 segundos, más de 1 minuto. ¿Cómo usted puede saber? Entonces, en ese momento, con ese ejemplo que les digo, normalmente van a existir un producto cartesiano, es lo que maneja el diagrama de tiempo. ¿Qué significa este producto cartesiano? Que tiene un eje X y un eje Y. En el eje X está el tiempo. Por ejemplo, usted dice, introduzco mi tarjeta y le pide, por decir, el PIN. Lo hice en 15 segundos. Entonces, es el tiempo que le tomó en poder interactuar. En ese 15 segundos le da la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta puede esperar usted? ¿Que continúe de forma normal o finalmente que le rechace porque no era el PIN correcto? Entonces, si le rechaza, el tiempo que usted ha usado el cajero automático fueron 90 segundos porque fue rechazado su PIN. Pero si hubiese sido cierto, fíjense qué es lo que hace el eje Y, para que ustedes tengan una idea. Entonces, el primero sería en el eje Y, la tarea será introducir todo lo que vendría a ser el registro de entrada de la tarjeta, donde usted coloca el número de PIN. Segundo, donde usted necesita hacer la consulta. Entonces, el eje Y, la segunda tarea, hacer la consulta.
y el eje X es donde usted está haciendo prácticamente el tiempo que está invirtiendo justamente para hacer la consulta. Si la consulta de usted es poder saber cuánto tiene de saldo, entonces le va a tardar de repente como unos 7 segundos al devolverle. Puede devolverle la salida en dos formatos. Uno, que le dé directamente ahí en el mismo monitor, otro que le extienda de repente una hojita. Entonces, en ese tiempo, de repente usted lleva por 30 segundos. Después usted dice solicitar, introducir el monto a retirar. Entonces, ese introducir monto a retirar, ese viene a ser otra tarea de quién, del eje Y. Y el eje X dirá de repente en el segundo 45, el retiro que usted ha solicitado ya le va a devolver. ¿Cómo le devuelve? Le devuelve prácticamente esperando unos segundos para que salga su efectivo. Entonces ya va de repente por el segundo 55. ¿Desea hacer una nueva transacción? Si usted dice no, y bueno, ya se cierra en el segundo 58. Entonces, ¿quiénes son mi tarea del eje Y? Usted identificó y registró el PIN, hizo la consulta, hizo el retiro, recibió su comprobante, si quiere, del retiro que acaba de hacer. Entonces, para eso me sirven los diagramas de tiempo. Miren, ¿en qué le va a servir a ustedes estos diagramas de tiempo que lo hemos visto así? Miren, en este ámbito, eso es lo que yo le decía de los tiempos, es este de aquí el eje X, ¿lo ven? Este de aquí el eje Y. Entonces, en este eje Y ustedes lo hacen. Cuando yo digo un sistema de, ¿cómo se llama?, de gestión, ¿qué quiere modelar? Por ejemplo, quiero modelar una simple venta. Usted, para vender, lo primero que hace es solicitar la característica del producto que el cliente le solicita o le pide, porque le va pidiendo. Entonces, todo lo que usted va haciendo como tareas son las tareas que se describen en este eje Y, y todo el tiempo que a usted le tardó en buscar el producto es el tiempo que usted tarda en esa tarea. Por ejemplo, todo lo que usted va haciendo va transitando hasta que la factura o la venta se consolida para ser cerrada e impresa, o cerrada la venta y luego imprimir, porque no se olviden que primero debe ser guardado correctamente, debería instanciar todos los registros que se acaba de ver con el producto, actualizando los productos en el inventario, haciendo la tarea correcta, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo que se tardó? Usted lo manda a imprimir porque al cliente que le entrega los productos físicos que ellos están comprando, más la nota o la factura que el cliente necesita llevarse, que le entrega prácticamente a la empresa. Ese es el tiempo que usted mide. Entonces, cualquiera de esos procesos usted lo puede hacer. Lo último, miren, fíjense, el diseño de aplicaciones web. En este diseño prácticamente es lo que ustedes ya lo tienen, o sea, la mayoría de ustedes prácticamente lo está utilizando porque vienen trabajando con la parte de aplicaciones web. Entonces, todas las aplicaciones web, aplicaciones móviles, se tienen que ver bajo estas características. Cuando yo hablo de las aplicaciones web, no se olvide que usted prácticamente ve los servidores por un lado y lo que va a ser en la parte del cliente. Cuando yo hablo de los servidores, estamos hablando de todo lo que son los backend, la base de datos, lo que usted lo tiene en la nube. Bueno, todas las características que se empiezan a trabajar. Entonces, lo que aquí se solicita, fíjense, que ustedes puedan hacer dos características, como se pide en el práctico. Si quieren, ahorita lo miramos el práctico para explicarlo un poquito, o si tienen que consultar, lo hacen, para que a la hora de hacer el práctico ya ustedes tengan la duda despejada, ¿no? Porque cuando hacen preguntas, cuando están haciendo su práctico, porque de repente no lo entienden muy bien. Pero ahorita lo vamos a desplegar el práctico, lo voy a explicar, lo que ustedes van a hacer. Este trabajo es muy importante porque es de forma individual, no es de forma grupal. No pueden haber prácticos iguales porque eso es personal. Cada uno es una investigación que debe hacer. Bueno, finalizando la parte de la aplicación web, como les comentaba, lo primero que tengo que definir es cuáles son mis elementos, como cualquier modelo de UML. El elemento citado más importante en este momento viene a ser el elemento del servidor.
sea, los elementos del servidor vienen a ser todas aquellas páginas que está al lado del servidor, aquellos que sí o sí están prácticamente ejecutándose para enviar todas las solicitudes o los resultados hacia lo que el cliente le solicita. Entonces, quienes vienen a hacer esos elementos deben ser diseñados y representados. Ahora, el otro recurso que se utiliza para los diseños de aplicaciones web son los elementos del cliente. Entonces, como son elementos, obviamente ustedes lo conocen como la página del cliente. Obviamente todo este sector son todos aquellos que están al lado del cliente, como la parte de los scripts. Todo lo que usted pueda ser utilizado y pueda ser consensuado en el área de la página del cliente. Entonces, esa información es lo que también se debe diseñar. Por supuesto que cada uno tiene una representación gráfica, ¿no es cierto? Luego vienen los elementos de la interfaz. Bueno, estos son ya de todo lo que vienen a ser las páginas web para ser visualizado con las características adecuadas, más concretamente la parte del browser que está al lado del cliente, que debe facilitar la interfaz y la interacción hacia el cliente. Ahora, ¿cuáles son los posibles gráficos que usted puede usar en esta parte de los elementos? Entonces, los elementos gráficos de UML, específicamente de UML, son los que ustedes pueden ver. Por ejemplo, este es el elemento del servidor. Miren, dependiendo del case también, ¿no? La mayoría de ustedes lo hace con el Architect Enterprise, entonces tiene su propio elemento para poder hacerlo. Normalmente este elemento son para estos lenguajes de programación que están citados. Luego se tiene prácticamente para los servidores, por ejemplo, de Java, se utiliza este icono, como le digo, dependiendo el gráfico del case, del servidor. Normalmente cuando yo hablo de los elementos donde se almacena la información que es conocido como la base de datos, el elemento del gráfico es así, de esta forma. Cuando hablamos de la parte de los elementos que se pueden utilizar en la página del cliente, miren, se ve como un formulario aquí arribita donde se ven esas características para que pueda funcionar bajo ese tipo de representación. Pero normalmente en las páginas del cliente pueden haber varias clasificaciones, porque uno es un formulario donde se rellenan datos, otro donde hay una consulta donde usted hace una búsqueda y en el momento le devuelve, otro puede ser donde usted busca, pero lo que le devuelve es un informe, un formulario con toda esa información solicitada. Entonces esos son los reportes. Entonces todas esas características, fíjense, son los que se van viendo. Ustedes saben que una vez identificados los elementos, se identifican los enlaces. Estos enlaces son aquellos que van a relacionar estos elementos para poder trabajarlo de una forma integrada. Miren, volviendo a lo que es UML, ¿se acuerdan ustedes? Hemos dicho que todos los diagramas son iguales a los elementos más las relaciones. Dentro de estos enlaces, misma característica, dentro de estos enlaces, tenemos al enlace de los links, que únicamente su función es tener el enlace de la navegación en la página del cliente. El otro enlace viene a ser el will, donde se tiene prácticamente para trabajar con la página del servidor hacia la página donde se empiezan a trabajar con diferentes páginas del ámbito dinámico dentro de la construcción del diagrama de navegación. Luego, el otro enlace puede ser el redirect, que significa que debe estar relacionado del servidor hacia las otras características. Como lo pueden observar, miren, tengo el submit, que se trabaja esto mucho en la página del servidor para poder ser integrado en cada uno de estos elementos por medio de estos enlaces. Cada uno de estos enlaces, miren, van y forman lo que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, yo digo, la página del servidor, el enlace, le ponen el nombrecito donde el cual usted quiere establecer el vínculo dentro de las características por medio de este enlace. Por ejemplo, yo digo, este es el servidor, está aquí el estereotipo, como lo pueden mirar, la parte del will en esta conexión.
donde estamos dentro de la página del cliente y se lo va relacionando. En algunas circunstancias usted va a poder ver algún tipo de ensamblaje, donde usted va a poder observar de que hay otros elementos que van a ser parte de otros elementos. También es válido que usted pueda utilizar esta etapa, esto que viene a ser la parte de la composición. Todos los elementos son validados y representados bajo esas características. Entonces, hablando un poquito ya del práctico, lo vamos a compartir para que podamos hablarlo y podamos consensuar. Y si ustedes tienen alguna preguntita, lo hacen. Este práctico ustedes pueden trabajarlo a máquina, porque sería demasiado hacerlo a mano. No se olviden que tienen que hacer varios modelos, no solamente es responder teoría, también son varios modelos que ustedes tienen que hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. En este cuestionario, miren, está desde la parte de todo lo que viene a ser el proceso unificado del diseño. No se olvide lo siguiente. Definir y visualizar el modelo. Lo quiero ver aquí como modelo del diseño del proceso unificado. O sea, aquí lo que quiero ver es cómo el modelo del diseño se lo puede ver. No se olviden que el modelo del diseño tiene dos sectores. ¿Cuáles son? El modelo de despliegue y el modelo del diseño, donde se ven prácticamente todos los artefactos que se van trabajando dentro de este ámbito. Ahora, aquí está mucho más específico, donde digo flujo de trabajo del diseño, pero aquí lo que quiero diseñar son las actividades y los participantes primeramente de todo lo que es el diseño, ya, de todo el diseño. Aquí son los modelos, o sea, no es de que son las mismas preguntas. Aquí está como modelo y aquí está como actividades y participantes del diseño, o sea, de todas las calles que hemos visto ese rato, con todos los artefactos que se tienen que ir desarrollando por cada una de las actividades que se representan. Ahora, en la pregunta número 3, sí únicamente se refiere al diseño, pero de la segunda actividad, diseñar un caso de uso. En este diseño de caso de uso, únicamente quiero que me expliquen todo lo que se tiene que realizar. Por ejemplo, yo le digo al diseñar caso de uso, cuáles son los elementos de entrada, qué debe generar y qué características cumple. Lo que hemos mirado también en la calle vertical, donde vimos entrada, proceso y salida. Entonces, estos tres explican prácticamente, 1, de todo lo que son los modelos, 2, de lo que representa tal como flujo de trabajo, 3, de forma específica lo que quiero hacer como diseño de un caso de uso. Entonces, una vez consensuado esto, ¿cuáles son los artefactos que debe generar diseño? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las jerarquías que debe tener la parte del diseño? Tiene un conjunto de jerarquía en el ámbito de los subsistemas. Entonces, estas 5 preguntas están ubicadas justamente a todo lo que viene a ser el diseño y a todas las características que debe ser cumplido. En la pregunta número 6, ya estamos hablando por cada uno de los modelos. En este modelo que usted acaba de observar es del diagrama de secuencia. Este diagrama de secuencia que usted tiene que especificarlo, me tiene que dar su definición, sus características. No se olviden que todos los diagramas de UML sirven para especificar, visualizar, documentar y construir los artefactos de un sistema. Misma característica. Me explican todos los fragmentos acá, pero los ejemplitos que les pido, miren, aquí dice realizar ejemplo. Si usted quiere, me hace diagrama por separado, uno para AL, otro para OPT, otro para loop. Pero si usted tiene un ejemplito donde ingresen los 3, entonces el diagrama va a ser mucho más grande, ¿no es cierto? Donde usted me diga que están ingresando estos 3 fragmentos, es válido. O puede hacerme un modelo donde incluye los 3 operadores del fragmento, o si usted quiere puede hacer
para cada uno un ejemplito, o puede hacer 2 como ustedes lo encuentren mucho más factible para poder hacer la pregunta 8. Continuando, fíjense, de la misma manera trabajamos con el diagrama de estado, con todos los conceptos, con las definiciones, y le estoy pidiendo ejemplo de diagrama de estado. Lo mismo solicito para el diagrama de tiempo, fíjense, tiene la misma característica, lo mismo para el diagrama de navegación, lo mismo para poder situarlo bajo ese tipo de especificación dentro de esa característica. Ahora, fíjense, hasta la pregunta 17 se termina con lo que hemos visto en las especificaciones de las diapositivas, del trabajo, de lo que viene a ser el diseño. Sin embargo, aquí donde dice implementación, quiero que revisen estas 2 últimas, en realidad son un flujo de trabajo, estos 2 últimos flujos de trabajo. No se olviden que ustedes tienen la fase de inicio, de lo que viene a ser la parte de la gestión, ¿no es cierto? La parte de lo que vendría a ser la construcción, la transición y todas las características de la fase, más los flujos de trabajo. En cada uno de ellos tienen que especificarme las características de la implementación, esto en ámbito de 2 sectores, actividades y participantes. Mismo trabajo me hacen con las pruebas. El 20, 21, 22, 23 y hasta la pregunta 26, sí, hasta la 26, usted lee cada ejercicio, miren aquí directamente, por ejemplo, leo el primer caso de estudio. Por ejemplo, yo quiero retirar dinero de una cuenta corriente, aquí dice cuenta corriente, ¿qué significa? Que el usuario sí o sí tiene una cuenta corriente. Para que usted me pueda hacer este diagrama de secuencia, primeramente tiene que saber cómo es una cuenta corriente, no se olvide, ¿no? No es como una cuenta de ahorro. Una cuenta corriente tiene algunas características, entonces aquí amerita saber primeramente en qué consiste para que el diagrama de secuencia esté validado bajo ese tipo de perfil, de escenario de trabajo, que es lo que se necesita. Entonces, todo eso son los casos de estudio, pero hay una situación acá, miren. A partir de la pregunta número 27 hasta el 36, hay algunas características en el mundo de las aplicaciones de los sistemas. Pasa que ustedes habrán podido escuchar mucho de la parte de SAP, por ejemplo, que muchas empresas grandes, empresas que tienen mucho recursos, muchos departamentos, muchos procesos de negocio en su institución y tienen totalmente automatizado en cada uno de sus procesos. Entonces manejan un SAP. Entonces, del SAP únicamente yo quiero su definición, las características, la arquitectura que se cumple y algunos ejemplos de SAP que ustedes puedan mencionar, lo especifican. Otra de las características fundamentales de los sistemas son los CRM, los BPM. De hecho, hay grupos que están trabajando con alguna de estas características. Cuando yo le daba su trabajo a cada uno de ustedes, le dábamos un plus, entonces cada uno de ustedes está trabajando con alguno de ellos, pero los demás no lo están trabajando bien. Entonces a mí me gustaría que por lo menos ustedes tengan el conocimiento de qué es un CRM. La mayoría de los trabajos, se puede decir, de los sistemas que están vigentes en el mercado, ya tienen CRM. ¿Por qué? Porque es la administración de la relación con el cliente. No se olviden que el cliente es lo más importante y el principal que existe dentro de cualquier institución. Sin cliente, obviamente un negocio no tiene viabilidad. Lo mismo, los BPM son administración de los procesos de negocio. Hablamos muchísimo de inteligencia de negocio. Las empresas han dejado de decir proceso o filosofía o lógica de negocio. Utilizan hoy en día la palabra de inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque tienen la mejor estrategia, el mejor marketing, el mejor posicionamiento de todos los productos dentro de las empresas. ¿Y quiénes lo manejan? Obviamente los sistemas de información. Esos sistemas de información dejan de ser de gestión, se convierten en un ERP, se convierten en un MRP, son SAP, son workflows, son cualquier situación en la cual empiezan a trabajar. ¿Lo ven? Entonces, todos estos conceptos de workflow, de MRP,
de los ERP, demasiado importantísimo. Por ejemplo, los ERP lo manejan la mayoría de las empresas. Estos ERP son similares a los SAP, nada más que el SAP tiene diferentes modalidades en el ámbito de los recursos que se van utilizando, y los ERP tienen un conjunto de módulos donde se empiezan a trabajar en toda la situación. Si alguien quiere consultar de estas 36 preguntas, lo hace en este momento. ¿Tienen alguna pregunta sobre el práctico? Sí, una cosita. Las primeras preguntas, definir y visualizar, dice, explicar un ejemplo, es sobre el sistema que nos está dando, ¿no? Claro, sobre esto, miren, a ver, vamos a volverlo. Lo que pasa es que dice, no especifica un ejemplo, digamos, no. Sí, ahorita voy a volverlo a compartir la diapositiva que estábamos mirándola ese rato, no sé quiénes estaban. ¿Estaba usted presente? ¿Eric? Sí. Ya. En la parte esta donde usted me dice que es la parte del diseño, es justamente lo que acabamos en este momento de verlo a ver, lo vamos a ubicar en el diseño y se los voy a compartir y vamos a empezar a trabajarlo de nuevo. Entonces, en el sector que se le pide es aquí, miren. Volvemos nuevamente a visualizar el flujo de trabajo. El diseño, fíjense, el modelo del diseño aquí no está. Son las cajitas esas que se representan con el paquete. El modelo de diseño son los paquetes, que uno dice modelo de despliegue, el otro dice modelo de diseño. ¿Qué jerarquía hay dentro? ¿Ya? Esa es una de las preguntas. Otro, donde dice flujo de trabajo del diseño, son todito esto, toda esta parte de acá. Pero me tienen que hablar las características, no es que solo lo va a diseñar, me tienen que ver qué hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo le digo en la otra pregunta, el diseño de un caso de uso, me estoy refiriendo a esto. Cuando yo le visualizo, miren, aquí está todo. Diseño, arquitectura, está completo, entrada, proceso y salida. Esto es lo que yo le llamo entrada. O sea, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los recursos que necesito para poder hacer el diseño de arquitectura? ¿Y qué voy a generar como salida? Pero lo que no está ahí en esa pregunta, en ese cuestionario, es este es el que me interesa. Si yo quisiera diseñar un caso de uso que es mi actividad, tenemos, fíjense, un participante que es el ingeniero de caso de uso, pero para que este ingeniero de caso de uso pueda realizar la actividad del diseño de caso de uso, ¿qué necesita? Miren, todo esto necesitaría. Aquí está un modelo que le decía, modelo de diseño, modelo de despliegue, y ahí se solicita qué hay en este modelo, qué hay en cada uno de estos modelos que está como paquete. No sé si ahora ya lo entiende. Sí, Ok. Otra cosita, aquí no nos está dando un caso concreto, ¿no? O sea, lo que yo le entendí es que nos iba a dar como un problema donde tendríamos que diseñar todo esto que nos está, todo el cuestionario, no sé. Lo que pasa es que se lo he dado suelto, ¿no? Si otra vez miramos en la parte del práctico, ahí usted tiene varios enunciados. Por ejemplo, eso del retiro de dinero, ahí está, digamos, ¿no? El retiro de dinero que dice, ahí está el enunciado. Eso es para que usted pueda hacerlo. Entonces, hay varios ejercicios de caso de estudio que justo está para el modelo que queremos hacer. Lo que no hay es un enunciado grande donde usted haga, no. Está de forma así individualizado. Porque, por ejemplo, en el número 8 nos pide diagramas de secuencia donde utilicemos la alternativa alt, op y loop, digamos, pero no especifica sobre qué tipo de... Exacto, eso yo lo dejo abierto. ¿Por qué lo estoy dejando abierto? Porque lo que yo quiero es que ustedes lo personalicen mejor. No quiero copia. Yo le doy uno solo, hácelo uno y 5 llegan igualitos. O sea, lo que yo ahora quiero es trabajo propio de ustedes. Difícilmente que alguien, por ejemplo, piense lo mismo. Digamos, no pueden haber dos igualitos. Eso es para dejarlo un poquito abierto. O sea, si no especifica nada, ya es... ejemplo libre, ¿no? Por eso le digo. Ajá, exacto. Gracias. Son ejemplos libres. Entonces, miren, para seguir trabajando con el ERP, vamos a ver un poquito lo que son los ERP. No sé si ustedes
han escuchado de esto. Vamos a ver un poco de esto de aquí. Fíjense que esto ERP lo tiene la mayoría de las empresas. ¿Qué significa un ERP? Es la planificación de los recursos empresariales. Para esto ERP, miren, si una empresa, por ejemplo, trata de ver características de procesos de negocio, tiene de todo. Hay personas, por ejemplo, que tienen un proceso para el ámbito de la manufactura. Observen las personas, por ejemplo, que producen algún material para la venta. Si lo producen, van a tener manufactura, van a tener comercialización, van a tener recursos humanos, se va a poder hacer una planificación de todos los productos que se va a tener en un almacén para poder fabricarlo, se van a poder tener los productos terminados para el ámbito de la comercialización. De pronto usted va a poder ver de que puede tener ventas al crédito, algunos proveedores le van a traer sus productos y ese van a hacer compras por pagar, va a tener un activo fijo, va a tener un presupuesto, en fin, usted va a poder ver, fíjese, en este ámbito de los ERP, por eso son ERP, ¿no? Planificación de los recursos empresariales, se va a ver la sincronización de todas las operaciones. Miren, aquí está citado en algunos. Mire, el ámbito, si yo digo que trabajan muchas personas en los departamentos y no tengo un sistema de información de una planilla de sueldo, bueno, la persona que se encarga de la planilla sería un caos, porque para hacerlo manual tendría que manejar desde su tarjetita, de repente, ustedes han visto que hasta ahora existen las tarjetas manuales, que la gente va y marca su entrada y su salida, pero no son seguros. Y para saber si se faltó o no se faltó, deben haber personas que sí o sí tienen que procesar esa información para ver cuántas horas trabajó o si de repente llegó tarde. Fíjense, y si yo tengo un sistema mucho más facilito, llega la persona, marca con su huella digital o de repente un biométrico, dependiendo de la característica que exista, y eso ya está. Fíjense, ya estaría directamente. Entonces, todos los módulos que tiene la empresa son características en las cuales se van viendo. Miren, aquí les dejo un poquito más de las definiciones de los ERP. Antes que lleguen los ERP, que es el ámbito de la comercialización, están los MRP. Esos son los ámbitos de la manufactura, de la fabricación. Entonces, todo lo que es fabricación, que viene a ser la parte de MRP, se pasa a lo que viene a ser lo que es ERP. Normalmente en cada una de estas características, usted va a ver de que la información se distribuye en cada uno de los departamentos con diferentes personas, fíjense, que se van trabajando en varios ámbitos en la cual usted va realizando en la empresa. Miren, por eso se llama un ERP. Una empresa tiene un conjunto de procesos de negocio. Está desde el momento en que está la planificación de lo que se necesita desarrollar en la empresa. Está la etapa en que la gente siempre tiene un conjunto de productos almacenados justamente para el ámbito de la fabricación o para la comercialización. Está un proceso donde existe toda la recepción de lo que va llegando en el ámbito de los productos. Está la parte de la manufactura, todo lo que viene a ser producción. Yo voy a fabricar siempre y cuando tenga un almacén de productos. Si no tengo materia prima, no hay producción. Si me falta alguna materia prima, tampoco hay producción. Entonces yo tengo que estar aprovisionado con todo lo que necesito para que mi empresa siga su curso. Normalmente cuando todo esto está desarrollado, yo tengo que despachar mi producto. Si estos productos salen en cantidades, obviamente van a existir un sistema de transporte donde se va a enviar todos los productos hacia mi cliente. Entonces, en esta parte están los CRM. O sea, debo tener una buena relación con la comunicación que va a existir con el cliente. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar bajo ciertas características y siempre tener al cliente con las diferentes actividades. En todo este sector existe una trazabilidad, que es una trazabilidad, una relación en la cual se empieza a trabajar.
con ámbitos que contribuyen. Fíjense, hay un control de costo. Entonces, estamos hablando de empresas grandes. Cuando yo hablo de un ERP, son sistemas, fíjense, que las sucursales lo pueden tener a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Si yo digo que este ERP es a nivel internacional, lo mínimo que debe tener es multidioma. Si yo estoy aquí en español, si se va a otro lugar, a Brasil, por decir portugués, si está en Estados Unidos, debería ponerse inmediatamente el sistema en el idioma que es inglés. Si está en Alemania, igual, multi, entonces los ERP buenos que están dentro del mercado son multidioma y multimoneda. La moneda que manejamos acá no le sirve, por decir, en Estados Unidos, no le sirve en otro país, porque solamente es esta moneda. Entonces, los ERP de ya tienen configuraciones diferentes. Por eso, miren, todos los procesos que se va haciendo, yo tengo que saber, por ejemplo, si yo digo voy a invertir, ¿cuál es mi recuperación que voy a hacer? Debo hacer una planeación, una planificación, una estimación. Debe tener el apoyo a la gestión de la calidad. Si yo hago producto, lo mínimo que tengo que decir que mi producto es de calidad. Si mi producto es de calidad, tengo que saber esos productos, qué materia prima ha utilizado, si son las mejores, si son, qué tipo de característica cumple. Si hablo de producción, estoy hablando de eficacia y estoy hablando de eficiencia. ¿Por qué? Porque yo a mi cliente le digo, de aquí a 12 días se lo fabrico y está su producto. Pasan los 12 días y no le entrego, significa que eso es un punto negativo para la empresa. Pero si llegan los 12 días y yo le entrego, entonces yo digo, bueno, esa empresa es eficiente porque me dijo 12 días y los 12 días está. ¿Y qué pasa si el producto que usted ha fabricado lo entrega más antes? Ahí está la parte de la eficacia. Eso maneja los ERP, los MRP, porque si no, no tendría sentido, ¿no es cierto?, trabajar dentro de las funcionalidades. Mire, hay un flujo controlado de la cadena. La información debe ser totalmente válido día a día. O sea, tengo que trabajar con información precisa. Por eso dice información al día de los inventarios. Los escenarios que se van utilizando deben trabajar dentro de la funcionalidad que hay. Como les decía, si yo no tengo, por ejemplo, producto para poder fabricar ese día como materia prima, no lo voy a hacer. Si no tengo el producto terminado para entregar a mi cliente, tampoco lo voy a hacer. Bueno, esas son algunas características que se van cumpliendo con cada uno de lo que usted ve, la cual, fíjense, son muchísimos trabajos, desde la calidad hasta la planeación. Cada uno de ellos que usted lo observa va a llegar en este momento. Miren cuál sería un esquema gráfico donde se puede observar lo siguiente. Usted va a poder ver todos los procesos de negocio que hemos visto. Normalmente los ERP que nosotros estamos hablando están situados en los sistemas transaccionales. ¿Qué es un sistema transaccional? Aquel proceso que debe ser registrado, debe ser trabajado, integrado y devolver o retornar el resultado esperado, como una venta, un producto, una fábrica de cualquier materia prima que necesita para ser entregado como producto, en fin. Transacción es todo aquel proceso que realiza un conjunto de tareas integrando su funcionalidad. Este es el ERP, o sea, como este gráfico lo mira. Pero este ERP maneja un CRM, la administración o la relación que se tiene con el cliente, para ser trabajado y consensuado bajo estas dos características. Por lo tanto, ¿qué necesita? Los sistemas colaborativos, los sistemas analíticos, para que todos los procesos de negocio de la empresa puedan generar bajo cierto perfil en el ámbito del sistema operativo que se utiliza. ¿Por qué llamamos sistemas operativos? Miren, fíjense, es como si usted tuviera una aplicación móvil, ¿no es cierto? Y justo el cliente de repente no tiene Android, tiene otro sistema operativo. Y si es que no tiene ese tipo de capacidad, difícilmente voy a poder relacionarme. Pero si el sistema operativo, no importa si es una aplicación móvil o una aplicación web, y no interesa si es un Linux, si es Windows, si es Xenix, si es, no sé, cualquier otro sistema operativo, entonces, ¿qué va a suceder?
todo van a llegar al momento en el cual se empieza a trabajar. Aquí lo vamos a poder ver un poquito más su característica. Miren, ¿qué solución da un ERP? Para empezar, miren, para empezar, una empresa de comercialización, solamente en el ámbito comercial, ¿qué tenemos? Por un lado, yo tengo mi cliente, en el otro lado tengo mi proveedor, para que lo miremos bien la parte de los ERP. Normalmente para el cliente yo me manejo por un portal para poder llegar hacia lo que viene a ser el cliente. O sea, así trabajan los sistemas dentro de las empresas. Sin embargo, en este ámbito comercial, que viene a ser la comercialización del producto, yo tengo el sector de venta. Pero miren, fíjense, para que yo pueda tener este sector de venta, normalmente existe la parte de preventa y la parte de postventa. ¿Qué significa la preventa? Cuando usted hace campaña de mercadeo, cuando usted empieza a trabajar bajo ciertas funcionalidades para que pueda posicionar el producto en el mercado. Cuando los productos salen por primera vez siempre son baratos o a veces le dan hasta de regalo a las personas para que lo puedan ver el nuevo producto que va saliendo, ¿entienden? Pero fíjense, eso es preventa, pero si yo hablo de venta puedo tener mi postventa. ¿Qué es postventa? Estas postventas normalmente son para todos los artefactos electrónicos, movilidad, de aire acondicionado, todo lo que vienen a ser electrodomésticos. Usted vendió el producto y le dice, ¿sabe qué? Le doy 1 año de garantía. Entonces usted tiene que hacer esa postventa. En ese año de garantía, si tiene un proceso de mantenimiento, se le debería hacer. Ese es el servicio que se va a prestar a quién, a mi cliente que ya le vendí el producto. Entonces, eso viene a ser la postventa. Eso es el ámbito de comercialización. Hablo del ámbito de finanza. Miren, todo esto está posicionado en las empresas. Esos son los ERP. Cuando yo hablo de finanza, hablo de la economía de la empresa. Una empresa, si tiene su economía totalmente, se puede decir, operacional y se sabe cuál es el estado económico de la empresa, se pueden tomar las mejores estrategias. ¿Para qué? Para que la empresa pueda continuar con el éxito que tiene. Pero el momento en que la empresa no lo tiene, difícilmente va a poder saber si está ganando o perdiendo o cuál es su estado económico. Miren, en este ámbito de la finanza, ¿qué tenemos? Si esta venta, fíjense, si esta venta, yo a mi cliente le di el crédito, van a hacer la cuenta por cobrar, porque no me ingresó el efectivo. Si en esta venta a mi cliente le vendí en efectivo, ese efectivo se fue a ¿dónde? A contabilidad. ¿Lo ven? Por eso hay consolidación con toda la parte de finanza para poder ver cómo está. Si yo estoy comprando mis productos y le debo a mi proveedor, ¿qué es? Cuenta por pagar. Si yo tengo una cuenta por pagar, por un lado manejo los costos con mis proveedores y los precios con mis clientes. Manufactura. Miren, esta manufactura, fíjense, toda la parte de la fabricación, ¿qué es lo que hay? Fíjense, si ustedes lo observan, tenemos toda la parte de lo que vendría a ser la programación de lo que es el ámbito de la producción. ¿Qué debo tener? Debo tener mis materias primas. Aquí se llama ingeniería de producto, así es como se denomina. ¿Por qué? Porque sucede que yo lo voy a fabricar y tengo que entregar el mejor producto a mi cliente. Si yo le entrego el mejor producto, es un hecho que voy a tener más pedido y voy a tener incluso referencias buenas de que los productos que se están generando en mi empresa son los mejores. Entonces, la cual, fíjense, yo tengo un portal para mis clientes y un portal para mis proveedores. Entonces, tengo nuevamente todas las características que existen. ¿Qué más es un ERP? Miren, CRM. Si yo no tengo una buena relación administrando todo lo que es con el cliente, difícilmente este cliente va a permanecer siendo mi cliente por un tiempo prolongado. Va a ser simplemente un cliente esporádico que va a comprar una vez y nunca más vuelve a comprar. Pero sin embargo, si yo a este cliente, hay clientes VIP en las empresas, hasta un cliente que una vez compró y no volvió nunca más. A los clientes VIP es lo que más la empresa empieza a cuidar y para eso le da bajos costos, le da incentivos, se le da de todo. Entonces, ¿en qué consiste este sector?
Luego tenemos toda la parte de cómo nosotros podemos integrar y relacionarnos trabajando con cada uno de los sistemas en los diferentes departamentos, con diferentes usuarios y con diferentes estrategias. En cada uno de lo que se ha citado como proceso que se realizan en las empresas, sí o sí debe existir la inteligencia de negocio. Empresa líder en el mercado sí o sí tiene inteligencia de negocio. Si no tiene inteligencia de negocio, son empresas que en vez de ir progresando, se mantienen estancadas y en el peor de los casos empieza a disminuir su capital y a disminuir su cliente y terminan cerrando las empresas. ¿Eso qué significa? De que terminan retirándose del mercado. Entonces, los ERP deberían liderizar dentro de lo que se empieza a ver. Para que esto pueda tener la confiabilidad y el éxito, sí o sí debe existir el control de calidad de lo que se empieza a trabajar. Y por supuesto, existe el sector de mantenimiento. Entonces, estas son algunas características que se tiene de los ERP. Si yo tengo este ERP y yo fabrico, yo comercializo y tengo el sector de la finanza, tengo mi inteligencia de negocio, lo mínimo que debo tener es un pronóstico de demanda, cuánto tengo que fabricar para cuántos clientes, qué tipo de información se solicita para este tipo de estructura. Y lo más importante, mire, finalmente, si yo puedo tener un ERP posicionado en todo lo que viene a ser el departamento de mi empresa, sí o sí, hoy en día debo tener, ¿qué cosa? Comercio electrónico. El comercio electrónico me abre la puerta fundamental hacia mi cliente, hacia mi proveedor. En síntesis, todo lo que yo tengo aquí adentro, si no tengo mi comercio electrónico, peor, fíjense en la etapa que estamos viviendo, difícilmente podemos decir de que esto no se puede tener el contacto para poder establecer la relación entre cada uno de ellos. Cada uno de lo que ustedes acaban de observar como proceso son fundamentales en el área del ERP. Entonces, eso es un poquito ERP. Y fíjense que todas las empresas lo tienen, váyase a una institución financiera, váyase a un proceso donde las personas están trabajando con este tipo de características. Entonces, por eso es importante, fíjense que cuando las clases eran presenciales, como esto de los sistemas de información es mucho, es harto, se hacían exposiciones con la única finalidad de que todos puedan ver características, arquitectura y estrategia. O sea, todo lo que yo le acabo de mostrar en este momento en ese gráfico eran exposiciones que se hacían en cada uno de los ámbitos, tanto en el CRM, en el ERP, en el MRP, en Workflow, en todo lo que se relaciona dentro de estas características. Entonces, eso es lo que quiero con el práctico, fíjense, que ustedes por lo menos tengan algún conocimiento a nivel general, porque tampoco estoy pidiendo algo específico, como para que ustedes puedan tener el conocimiento qué viene a hacer cada uno de ellos, ¿sí? Eso sería la explicación de hoy día, ¿ya? Entonces, como han visto, todo lo que está en el práctico son demasiado importantes como conocimiento general para cada uno de ustedes, por eso es individual. No sé si hay alguna consulta que puedan hacer en este momento, lo hacen, si no, continuamos jueves. ¿Ninguna? ¿No hay pregunta? No, todo claro. Ya, igual esta diapositiva que vimos hoy día de los ERP, igual se lo voy a colocar ahí ya, se lo voy a subir a la plataforma para que puedan consultarlo, pero eso no significa que de ahí ustedes van a copiar para su práctico. O sea, yo quiero que hagan un poquito de investigación. Fíjense que en el campo laboral, si algún día ustedes de repente, si no son emprendedores, porque si son emprendedores, no hace falta que usted sea empleado de ninguna empresa, ¿no es cierto? Usted tiene su negocio y usted mismo lo hace. Eso es lo bueno del software, que usted puede tenerlo y usted mismo lo puede administrar y puede hacerlo crecer. Pero fíjense, si usted se inserta en el campo laboral
Hoy en día en cualquier empresa, la mayoría lo tiene totalmente automatizado. Entonces, sí o sí, las empresas o tienen un SAP, o tienen un ERP, o tienen un MRP, y obviamente todas estas características que hemos visto son partes del medio, de todo lo que se empieza a trabajar en el ámbito. Fíjense que no importa si es una institución financiera, si es una institución donde tiene muchos procesos o flujos de negocio, en todo lo que usted va a poder observar, vamos a poder ver procesos de negocio, soluciones que se le deben entregar, escenarios de diferentes usuarios con diferentes perfiles, que obviamente sí o sí tienen un sector automatizado para cumplir la labor diaria que debe hacer, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces continuamos el día jueves. No nos olvidemos que el segundo examen parcial está fijado para el martes 7 de octubre y las presentaciones del proyecto ya ustedes lo han visto en el portal. Para que no haya equivocaciones, ya sabe qué día viene par, qué día impar. No se olviden que eso es 7 en punto, se espera solo 10 minutos, ¿ya? Después se cierra y ya no pueden ingresar. Entonces, eso, por favor, tomar las consideraciones y hasta el día jueves. Hasta luego.